Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son pues justamente las 19 horas. Permítame el celular, por favor, para ir quitándole el audio. Bienvenidos a Labranza TV, informamos con devoción por la verdad y le vamos a contar las noticias como usted las contaría. Teníamos los celulares puestos aquí, escuchando las noticias, preparándonos todo. Así que un fuerte abrazo y le paso la palabra a doña Isabel para que nos dé los saludos preceptivos y después empezamos con lo habitual. Tenemos titulares de prensa, tenemos las actualizaciones, tenemos a don Marcos, el análisis, a don Marcos y a doña Isabel. El panorama completo. Adelante. Pues salón, queridísimos amigos de este canal LTV, nuestra querida y poderosa retaguardia espiritual de las FDIC. ¿Por qué? Pues porque la oración tiene poder y eso es a lo que también y muy intensamente se dedican muchos de ustedes, a orar por Israel, porque esa es nuestra herramienta, nuestra arma. Esa arma que hace que las montañas se muevan y que los muros se caigan. Y eso es lo que estamos esperando, ese ciclo de la victoria para Israel. Todo aquello que han preparado sus enemigos, pues va a ser totalmente llevado en su contra. Como estas noticias que hemos visto, yo creo que así ha sido. Se le ha visto, se le ha reconocido. Y aunque no quieran muchos de los medios de comunicación o mucha gente verlo, lo pueden comparar y al comparar, miren, no hay otra opción. Israel está en el lugar correcto de la historia. ¿Qué harían ustedes si a sus familiares se los llevaran, los secuestraran de esta manera terrible y les tuvieran en estas condiciones? ¿También pedirían por un regalo para sus secuestradores? ¿Les pedirían que les pusieran una buena casa y les dieran la libertad? Pues eso es lo que están haciendo el mundo. Y un buen estado, además. Y un buen estado, claro. Esa casa que va a ser un estado que lo que va a pretender es totalmente volver a repetir el 7 de octubre. Pero mire, aquí estamos nosotros para orar y pedir y clamar esas promesas que tiene el Dios de Israel para Israel. Y llegarán. Esas promesas son eternas, nadie se las va a quitar. Es una herencia que como todas las herencias pertenecen a aquel que se ha firmado como pues el que va a recibir la herencia, evidentemente. O sea que tranquilos, con calma y con mucha fe, sobre todo cuando escuchemos todas estas noticias y veamos cómo el mundo en muchas ocasiones no responde, pero ya le digo que todavía nos quedan muchísimas personas para que se añadan a esta retaguardia espiritual de las FDI. Muchísimas personas van a levantarse y van a darse cuenta de que tienen que moverse del lugar y ponerse en este sitio donde se defiende a Israel. Muchísimas gracias a nuestros queridos y queridas moderadoras, como siempre, excelente su trabajo y su apoyo para Israel y para nosotros también, por supuesto. Y a todos ustedes que mantienen este canal con esas palabras y esa cordial, ese amor por Israel que permite que podamos formar esta familia. Muchísimas gracias. Vamos a los titulares. Pues entramos directamente recordando las últimas 24 horas de titulares que hacen referencia. Empezamos, fíjese dónde empezamos. Mal empezamos, pero que dice jamás. Pero esto es importante recordarlo para que veamos el contexto de lo que está pasando en las últimas horas. El líder de Hamás dice que las naciones reconocen al Estado palestino debido a los frutos del 7 de octubre. Sí, o sea que debido a los frutos del 7 de octubre, de lo que ha pasado, resulta que las naciones le están recordando o le están diciendo que le van a dar un Estado palestino. Y creo que es la única verdad que dice este hombre. Sí, está diciendo la verdad, porque las naciones están apoyando un Estado palestino que es realmente pues es un regalo. Esa es la realidad. Seguimos con los titulares y el segundo, pues mire, es positivo por un lado, pero esto tiene implicaciones también. ¿Hablamos de qué? 23.000 toneladas de ayuda ingresaron a Gaza en camiones la semana pasada, comunica COGAT. 23.000 toneladas y que se dice muy pronto, y los rehenes muriéndose de hambre. Y lo peor es que dicen que los ciudadanos están muriéndose de hambre. Y lo peor todavía, insistiendo en que los ciudadanos se mueren de hambre. Esta es la realidad de lo que está pasando, así que vamos a tenerlo muy presente en lo que estamos diciendo.
las FDI, que es las Fuerzas de Defensa de Israel, han lanzado 136 paquetes de alimentos desde el aire a Gaza, juntamente con Emiratos Árabes Unidos, con Jordania, con Egipto, con Francia, con Alemania, con Bélgica. Creo que Canadá, no estoy seguro ahora mismo de ese dato, lo escuché hace poco tiempo, también están intentando y nuestra famosa, bueno, claro, nuestro famoso despliegue de alimentos de España. ¿Sabes lo que llevaba en los aviones, no? No lo digan, ¿no? Sí, galletitas saladas, zumo, azúcar, lo que no quieren comer. Café, fíjese, para gente que tiene hambre, o sea, nada de proteínas. Pero también había proteína, pero, sí, pero de las que no quieren comer, ¿eh? Claro. Pero bueno, eso es otro tema que un día lo vamos a tratar. Seguimos con los titulares de prensa y hacemos referencia a lo siguiente. El señor Macron lo que dice, fíjese lo que dice. Pues dice que los vídeos de los rehenes de Hamás muestran una inhumanidad sin límites. ¿Se ha dado cuenta ahora? Sí, se ha dado cuenta después, señor Macron, después de haber pasado estos 660 y tantos días, se ha dado cuenta de que Hamás es inhumano. Ya lo sabíamos nosotros. Estamos hablando siempre de orcos o de cangrejos. Viven en otro mundo estos políticos, yo creo. Totalmente. No, viven en... Eso sí que son del estado profundo. Sí. Porque no ven la realidad que está... tanto en las altas esferas que no ven a la gente normal. En las altas esferas o en las profundas esferas infernales, que no ven ni siquiera, no ven lo que están haciendo. Están perdidos totalmente. Aquí ven al señor Macron, que se ha dado cuenta ahora, resulta que dice que jamás es inhumano. No dice jamás es inhumano, ¿eh? Lo que dice es que lo que se demuestra es la inhumanidad sin límites. La inhumanidad sin límites. Este señor ya vio los vídeos del 7 de octubre. Sí, seguramente que lo vio, pero el asunto aquí hay que entender también lo que está diciendo, ¿eh? Bueno, seguimos con los titulares porque estamos avanzando rápidamente. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, condena a los manifestantes en una marcha pro-Palestina, pro-Hamás, léase pro-Hamás, en Sydney, acusándolos de alimentarse y alinearse, las dos cosas, con el Islam radical y ayudar a arrastrar a Oriente a los márgenes de la historia. Fíjese también lo que pasó antes de ayer y ayer, muy importantes estos datos. Sí, la vicepresidenta de Relaciones Exteriores visita el Monte del Templo y dice que los líderes deben unirse y abrazarse. Sí, se está hablando de unidad, se está hablando de intencionalidad, de la buena, y esto es un dato importante porque la visita al Monte del Templo, que saben ustedes que está cuasi, lo digo así, prohibida para los judíos, está tomando una nueva dimensión. De eso es lo que estamos hablando en los últimos momentos. El señor Cap también ha prometido que Israel va a fortalecer su control sobre Jerusalén, incluido el Monte del Templo, con ese statu quo que no existe, no está escrito, es de palabra, no de hecho, ni me atrevo a decir, ni de derecho. La oficina del primer ministro insiste en que el status quo del Monte del Templo permanece sin cambios después de la oración pública de Ben Gvir o algo así. Sí, lo han dicho. Muchísimas gracias. Ayer no lo dijeron, pero lo hemos olvidado. Hoy también lo han dicho. Por favor, hoy voy a escribirlo. Por favor, escríbalo después porque tengo memoria todavía corta. Y no me acuerdo, me lo dijo ayer, pero estaba intentando leer tantas cosas que se me ha ido de la cabeza. Así que recuérdeme, por favor, cómo decir. Nosotros decimos aquí Ben Gvir, pero seguramente se dice de otra manera, ya lo sé. Bueno, recuérdenlo. Hablando de él, no digo su nombre para que vea que somos, dirige abiertamente las oraciones en el Monte del Templo. Lo que dicen que hizo fue violar el statu quo. Un statu quo, insistimos, que no existe. Y aquí entramos en lo que sí existe. Esto sí que es violar el statu quo de la raza humana. Esto sí es. El primer ministro ha hablado con el jefe de la Cruz Roja y ha exigido que el grupo proporcione, la Cruz Roja, alimentos y atención médica a los rehenes. Esto es la mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial que se pueda ver en directo, además, y en nuestros días, los campos de concentración de Hamás bajo tierra en Gaza. Y estas son las consecuencias de un mundo que ha apostado y ha apoyado y ha animado, y no solamente fuera, también dentro de Israel, para que los secuestrados sean tratados así, de esta manera. Esta es la realidad. Esto no son, no son interpretaciones ni análisis.
Esta es la realidad. Además, recuerden, y lo vimos ayer, un esqueleto viviente, están diciendo su familia, un esqueleto viviente enterrado vivo. La familia de Eviatar David aprueba la publicación de ese vídeo de 40 segundos. Hemos publicado una parte, lo vamos a poner también en un momento, en el que le dicen que solo le quedan unos días de vida. Eso es lo que se está entendiendo. Además, en un vídeo de propaganda, el rehén Eviatar David es obligado por jamás acabar lo que temen que sea su propia tumba. Sí, esto es lo que vamos a tratar. Y además aquí ven las imágenes del 23 de este joven, del 22, del 25, y al final traemos la imagen de este mismo mes, en el mes de agosto. Esto es, las familiares de Eviatar David temen que solo le queden unos pocos días de vida. Las familias levantan un campamento de protesta con alambre de púas después de que jamás enviara estos vídeos desgarradores acerca de los rehenes. Y también la Yihad Islámica difunde un vídeo del rehén Ron Branlaski. Lo destrozaron, ha dicho la familia. Son imágenes que vemos de Eviatar David y de Ron Branlaski. Sí, recordemos que el primer ministro mandó a la Cruz Roja a ver si había ayuda, pero se han callado, todavía no han dado una respuesta, No, todavía. Claro. A este momento. Incluso la luna negra. Sí, la luna. Imagínense. La luna tampoco parece que, la luna roja, que es parecido a la Cruz Roja. Bueno, es igual porque hacen lo mismo. En realidad, que hacen es nada por ayudar a los rehenes. No lo que hacen ahora, lo que no han hecho desde que empezó la guerra el 7 de octubre del 2023. Recordemos los últimos titulares que hacen referencia al señor Witkoff, que pasó unas horas en Gaza. Dice, para nivelar los hechos, en el sentido de decir cuál era la situación humanitaria y para compartirla con el señor Trump. Y además el señor Huckabee afirma que es el embajador de Estados Unidos en Israel. Afirma que los palestinos se refieren cariñosamente a uno de los pocos edificios de 6 pisos que quedan en Rafah como la Torre Trump. ¿Será una palabra profética? No sabemos. ¿Qué hizo el señor Witkoff? Pues reza por los rehenes y el fin de la guerra de Gaza durante su visita al muro occidental. Sí, una imagen impresionante. Y esta es la carta, la oración que dejó en el muro. Sabe usted que se dejan estas notas directamente para que sean leídas. Lo digo así, son oraciones o rezos al Eterno. Y acabamos con lo que ha dicho el señor Netanyahu. Esto tiene unas connotaciones que más adelante se lo vamos a contar. Pues hablando ante una audiencia cristiana evangélica en Jerusalén esta semana, el primer ministro Netanyahu agregó un octavo frente, la batalla por la verdad. La batalla por la verdad en la cual estamos inmersos todos los días. Mire, vamos a pasar a las actualizaciones. Don Isabel va a pasar a la sección de los moderadores. Nos quedamos aquí con las actualizaciones. Después tenemos a don Marcos y también tenemos el análisis. Y también, una vez más, concluyendo este día, pues tenemos a doña Isabel en la sección que se llama El mejor vino se sirve al final. Así que le paso con el titular que tenemos ahora en pantalla y vamos a compartir el título de hoy y además del título lo que vamos a hacer referencia, que es, mire, un dato muy importante, prepárese porque lo que vamos a ver en un momento tiene dos connotaciones. Una cara terrible, si os lo digo así, terrible, y otra de lo más positivo que se pueda ver. Mire, el título de hoy es Pánico en los espías. Ya sé que es una película de James Bond, pero no es ni James ni Bond. Son dos hombres, en este caso, que han hecho tener miedo a unos espías, que ahora les explico un poquito más. Y estos dos hombres los hemos llamado así, nadie se asuste ni piense otra cosa. Estamos hablando de un titular. Los dos testigos de la victoria de Israel. 4 de agosto de 2025, día 668, tercera edición en este ciclo de victoria, y seguimos manteniendo el Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Dicho esto, mire, permítame que, me voy a poner situado así para poder ver un poquito mejor las pantallas de actualizaciones que tengo en este lado, y le voy a decir lo siguiente. Mire, este titular que vamos a ver ahora es actualización,
a mí me parece que es de lo más duro, de lo más terrible, de lo más agresivo que se pueda poner en la prensa de Israel. Y no es que la prensa de Israel lo haya publicado en el sentido de que ha sido un artículo. No, es que están diciendo lo que han compartido, y perdónenme que lo diga así. Ahora se lo explico un poquito mejor. Lo que han dicho unos ciertos espías. Y le explico enseguida después del titular. Atención, porque ahí va esta pantalla dura de ver. Muy dura de ver. 19 exjefes de las fuerzas de defensa de Israel, además de algún que otro ministros, gente de nivel, funcionarios. Estos 19 jefes de defensa exigen el fin de la guerra en Gaza. Bueno, dicho así, me parecería a mí que, bueno, pues no es tampoco, pues bien, pueden tener esa inclinación a decirlo, pero es que lo más grave, lo peor, lo terrorífico es que han dicho que Israel está al borde de la derrota. 16 o 19 exjefes y otra ristra de gentes hablando de Israel al borde de la derrota. ¿Cómo le parece esta frase? ¿No es dura y agresiva y terrorífica? Esta mañana hemos hablado largo y tendido acerca de este tema, pero hay que contextualizarlo. Les voy a recordar una historia que ustedes saben, seguramente ustedes saben casi todos. Hubo un momento en la historia de Israel cuando Moisés mandó lo que se ha dicho 12 espías, eran realmente exploradores, la avanzadilla. Pero vamos a hablar de espías. Los mandó a Canaán, a entrar en la tierra prometida. Y cuando volvieron, después de que habían explorado, espiado, analizado, llegaron y 10 dijeron exactamente este mismo espíritu que hemos visto en la pantalla. Y digo exactamente porque es la misma idea. Lo que dijeron fue: estamos al borde de la derrota. Eso fue lo que realmente dijeron. Somos langostas al lado de ellos. Somos insignificantes. Langostas es, aquí decimos también saltamontes, un insecto. Somos insignificantes al lado de ellos. Y metieron miedo a todo el pueblo de Israel. Pero hubo dos que hemos llamado también dos testigos de lo mismo que los otros, porque iban 12. Esos dos eran Josué y Caleb. Esos dos lo dijeron es: nos los comeremos como pan, tenemos la victoria. Por tanto, mire, esto es lo que en esencia, y se lo comunico así, esto es lo que hemos visto hoy. Hemos visto el mayor golpe que se puede dar, y tendría que explicarlo así, el mayor golpe que se puede dar a las fuerzas de defensa de Israel y al conjunto del pueblo de Israel. Y es que le digan unos que habían sido exoficiales de las FDI y también de los servicios de seguridad y del Shin Bet, etcétera, etcétera, exoficiales hace tiempo, que hayan dicho que estamos al borde, no han dicho estamos, han dicho el gobierno, las FDI, están al borde de la derrota. ¿Usted se imagina los soldados que están en Gaza, muriendo en Gaza, enfrentándose con los orcos de los más terribles de la historia de la humanidad? Sí, más terribles de la historia de la humanidad, porque están metidos en unos túneles que son campos de concentración y de aniquilación bajo tierra, de Hamás. Y se están enfrentando con ellos estos jóvenes soldados, hombres y mujeres, y que resulta que unos jefes, les digan que estamos al borde de la derrota. ¿Qué tipo de ánimo le pueden dar estos tipos? Y perdónenme por la expresión. ¿Qué tipo de ánimo le pueden dar a estos tipos? Para que redunde todo. ¿Cómo se imaginan que se sentirán los soldados cuando estén en el frente de batalla, en el campo de batalla, dando su vida para liberar a los rehenes, y que le digan a estos tipos desde sus cómodas mansiones y en sus lugares de espaciada tranquilidad y con bitajón, significa seguridad, y con seguridad a su alrededor, protegiéndolos, que les digan
a los soldados que están en Gaza: estamos al borde de la derrota. ¿Usted se da cuenta de lo que esto significa? Sí se da cuenta, ya lo sé. ¿Usted se imagina cómo se deben de sentir los soldados? Si yo fuera soldado metido en Gaza, jugándome la vida cada segundo, y resulta que escucho a estos jefes también del ejército, anteriormente, eso sí, no es de ahora, pero que esto han dicho ahora. Han levantado un monolito a la infamia. Lo voy a expresar así. Esto es un monolito a la infamia contra el pueblo de Israel. Porque no me diga usted que esto va a producir ánimo y valor y entusiasmo frente a los enemigos. Esto es muy cruel. Mire, no quiero comparar, porque no se puede hacer comparaciones, pero en este caso digo, no se puede comparar una cosa con otra, pero esto es tan cruel como las imágenes que estamos viendo de los secuestrados. Lo voy a poner en pantalla porque estamos hablando de la misma situación. Lo que han dicho estos hombres, estos exjefes, estamos al borde de la derrota, es tan cruel como estas imágenes, salvando las diferencias, recuerdo, salvando las diferencias. Es tan cruel. Aquí vemos a este soldado de las FDI secuestrado por Hamás en un campo de concentración en los túneles. Esa es su vida. Lleva más de un año. Lleva exactamente 668 días metido en este agujero inmundo, sin aire, sin comida, sin luz, sin agua, en condiciones más que terroríficas. Y se les ocurre decir a estos tipos que estamos al borde de la derrota. Esto es lo más grave, yo creo que he escuchado en mucho tiempo, Y he escuchado cosas graves, también. He escuchado cosas muy graves de los dirigentes de Israel, de algunos dirigentes, no de todos, de algunos, claro, todos no. Estas imágenes están dando la vuelta al mundo, pero le voy a decir un dato importante para comprenderlas. Cuando ponen estas imágenes, y se lo digo por lo menos lo que veo en mi país, yo no estoy viendo en este momento más que pocas informaciones en la televisión, muy pocas, solamente suelo poner algunos de los telediarios, aquí se dice telediarios, de los servicios informativos de televisión en diferentes cadenas, y todos, absolutamente todos, cuando hablan de esto, antes ponen a los niños en los huesos, que saben ustedes que se ha comprobado que no son niños que han pasado un proceso de hambre como los que hemos visto de estos hombres, sino que son enfermedades aparte de la hambruna. No tiene que ver con la hambruna, son enfermedades. Pero antes siempre ponen eso, el ataque de Israel, que ha atacado, que no sé qué, que los niños, que la comida que no hay, que la hambruna, todo eso, y después dicen, bueno, y estos son los secuestrados no, estos son, no sé ni cómo lo dicen ya, porque no sé ni qué términos se emplean, bueno, que están ahí esperando a que sean liberados, pero claro, la situación es compleja y es dura, y cambio de pantalla. Esto todos los días, Desde que han salido estas imágenes, todos los días hacen lo mismo. Bueno, pues volviendo volviendo directamente, y enseguida le voy a pasar la pantalla, le voy a hablar de lo que están diciendo estos tipos, pero antes también quiero decirle la otra cara. Bueno, después se la digo. Vamos a dejar al final lo dulce. Vamos a quedarnos al principio con lo amargo, con lo duro, con lo terrible, y después, para suavizar nuestra alma, vamos a poner lo dulce. Me refiero a lo positivo, porque estos hombres han hablado en tal nivel de negativo que solo se puede interpretar de una manera. Esto es maldición. Maldecir es decir mal. Han dicho muy mal de Israel. Realmente caiga sobre sus conciencias el peso, porque han maldecido a Israel al decir que estamos al borde de la derrota. Y no dice estamos, ha dicho al borde de la derrota. Esto es una maldición. Esto es una maldición como aquel profeta que le pagaron para que maldijera a Israel. Una maldición en toda regla, que se volverá sobre sus cabezas. Esto es indiscutible. Esto no es un análisis. Está escrito.
Al que te bendiga le bendeciré, al que te maldiga le maldeciré. Está escrito. Esta gente no tiene temor de Dios. No puede tener temor de Dios diciendo esas palabras. Permítame, por si encuentro algún análisis o unas actualizaciones. Al momento no ha llegado todavía nada, estoy esperando. Esto directamente es una maldición. Y eso tiene consecuencias. Bueno, pues le paso una vez más para que vean algunas imágenes. Son duras también, porque están viendo el rostro de la infamia. El rostro de aquellos que no han entendido el plan del Eterno para Israel. No lo han entendido. Aunque sean de Israel, oiga, que es que, recuerden, y no me gusta decir esa palabra, no me gusta decirla porque yo sé que a algunos de mis amigos de Israel les descompone. A algunos les da vuelta la cabeza como la niña del exorcista, del descompone. Pero también hay traidores en Israel, ¿eh? También los hay, se lo digo con dolor de corazón. Pero no solamente en Israel, en todos los países, en todo el mundo hay traidores, en todos los sitios. Pero en Israel adquiere un nivel de gravedad que entra dentro del juicio del Eterno. Juicio del Eterno. Le pongo en pantalla. Atención a este dato. Mire, al borde de la derrota han dicho 19 jefes de defensa, del CFDI, exigen el fin de la guerra en Gaza. Bueno, resulta que, voy a ponerle un poco, ampliar la pantalla. No son todos, evidentemente. Mire, más de una docena de exfuncionarios que ocuparon puestos clave dicen que combatir en la franja ya no sirve a ningún objetivo militar alcanzable. Escuche estas palabras, que ya no sirve a ningún objetivo militar alcanzable. Si esto no es maldecir, entonces ya la maldición no existe. Además de decir eso, han dicho que solamente sirve a intereses políticos. Y ni más ni menos que se les ha ocurrido, y lo digo literalmente, no es análisis, ni más ni menos, han escrito una carta al señor Trump instándole a intervenir contra Israel, a intervenir contra Netanyahu, a intervenir ¿contra quién? ¿Contra quién está interviniendo? ¿Está interviniendo contra Hamas? Hombre, si se hubieran levantado y hubieran dicho, estamos a borde de derrota, pidamos ayuda a Estados Unidos. Imagínense. No, que estamos a borde de derrota y que ya no existe ningún objetivo militar alcanzable. Esto es lo que están diciendo, insisto, en todo momento. Hoy mismo se están haciendo eco de ello. Y no solamente le digo aquí, sino en medio mundo se están haciendo eco, porque claro, lo que buscan los medios de información extranjera es dañar a Israel de la manera más clara. Y claro, si encima, dentro del contexto de Israel, y además es funcionarios, y más de una docena, pues hombre, lo tienen muy fácil los enemigos de Israel. Lo tienen muy fácil, no tienen que hacer nada. Nada más que copiar estas palabras. No tienen que hacer nada, no tienen que inventarse nada, no tienen que maldecir a Israel, porque ya lo maldicen ellos mismos. Se maldicen a sí mismos. No tienen que hacerlo. Esto es un drama. Oiga, esto es un drama de los más terribles de la historia. Les guste o no les guste a mis amigos. Esto es un drama. Un drama que tiene consecuencias, pero le digo sobre todo para ellos. Y los que los apoyan, y los que los animan, y los que además les animan a que sigan adelante con estas frases. Mire, en un vídeo que han emitido este domingo, hace pocas horas, un vídeo en conjunto con un llamado a poner fin a la guerra en Gaza. Hombre, si fuera a decir, vamos a poner fin a la guerra en Gaza con la victoria de Israel, pues sería maravilloso. Le levantaríamos a los altares de la bendición. Pero es que además ahora están en los altares que ellos mismos se han levantado, que es de decir mal contra Israel. Por tanto, las consecuencias no se van a tardar en ver. Recuerde esto que le digo hoy. Recuérdelo, por favor, lo que estoy diciéndolo hoy. A ver si son capaces la prensa de reproducir lo que va a pasar en poco tiempo. A ver si es capaz, porque esto es gravísimo, el nivel más alto de gravedad que se puede dar en el staff, en el nivel de las fuerzas de defensa de Israel, es jefes que fueron los mismos, el mismo espíritu que les movió a los a los jefes que mandó Moisés, hago la referencia igual, mandó a los jefes de cada tribu, 12, entre ellos Josué y Caleb. Los demás,
Los jefes fueron los que volvieron diciendo: estamos derrotados, no podemos con ellos. Solamente 2 levantaron la voz diciendo: no, nos los comeremos como pan, tendremos la victoria. Es la misma situación histórica que pasó antaño. ¿No han aprendido de su propia historia? Es terrible, ¿verdad? Y terrible es que lo diga un servidor. Porque tengo una norma escrita, además escrita, hace muchos años, que es: hay tantos que critican a Israel por todo, que yo no le criticaré por nada. Es que no estoy criticando a Israel. Estoy criticando a aquellos que, diciendo que son de Israel, y que son de Israel, están maldiciendo a su pueblo. A eso voy. Yo no maldigo a Israel, faltaría más. Hay que ser muy corto para maldecir a Israel, muy corto. Y yo creo que estos hombres, lo digo con todo respeto por las canas, bueno, los que luzcan canas, creo que esto es de una gravedad sorprendente. Sigo comunicándole lo que están diciendo, Mire, en el vídeo argumentan que Israel ha acumulado más pérdidas que victorias. Es que me da hasta vergüenza decirlo, oiga, Le digo la verdad, Es que me da hasta vergüenza decirlo. Que estos hombres digan que Israel ha acumulado más pérdidas que victorias. Es que me causa pavor. A mí me causa pánico, mire. La verdad que me causa pánico. Pánico escénico, pero ¿cómo es posible que digan esto? Bueno, pues lo están diciendo. Además dicen, argumentando, que Israel ha acumulado más pérdidas que victorias y que la lucha que se ha prolongado por razones políticas, en lugar por necesidades militares estratégicas. Oiga, estos tipos tienen que ser juzgados, oiga. Tienen que ser juzgados. No es posible que digan tantas barbaridades y que no pase nada, en el sentido, si es que no pasa aparentemente, porque sí va a pasar. Bueno, hemos dicho, entre los 19 jefes del Estado Mayor retirados de las FDI, no son cualquiera, son hombres que han estado involucrados en la guerra, que tienen conocimiento de causa, peor todavía, porque al que más se le da, más se le exige y más se le pide. Ellos, que tienen más conocimiento que todos nosotros juntos, tendrían que haber sido los primeros en levantar su voz en apoyo a Israel y no decir que estamos perdiendo, que estamos derrotados, que no, que se acabó. Y que además la guerra es por razones políticas, que es la misma acusación que llevan haciendo toda la oposición al gobierno de Israel durante todo este tiempo. Esto no es posible, pero está pasando. Son jefes, mire lo que le digo, jefes de las FDI, jefes de inteligencia, directores del Shin Bet, del Mossad y comisarios de policía que respaldan el clip, un vídeo que han hecho. También estaba el ex primer ministro y jefe de las FDI, Ehud Barak, y los ex jefes del Estado Mayor de las FDI, Moshe Yaalon y Dan Halut, y otros más directores, etcétera, etcétera, que no es el caso nombrarlos uno por uno. Muchos de los que aparecen en el vídeo está publicado, no es que sea una cosa de que esté guardado o secreto. O sea, después de haber visto el vídeo que hemos visto este fin de semana de estos rehenes secuestrados en los campos de concentración de Hamás en Gaza, resulta que estos hombres emiten un vídeo diciendo que estamos derrotados. Dígame usted cómo se puede interpretar esto, por favor. Si alguien tiene la posibilidad de escribir en el chat, que escriba, dígame usted cómo se puede entender esto. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo lo ve, por favor? Dígame algo. Diga algo, porque esto es insoportable que se esté hablando a estas alturas de lo que está pasando. Insoportable. Cada una de estas personas que hemos nombrado, insisto, en sus cargos, en este vídeo aparecen criticando al primer ministro de Israel y criticando el manejo de la guerra por parte de la coalición del gobierno. Es una coalición de gobierno. Cada una de estas personas participó en reuniones de gabinete, operó en círculos internos, asistió a todos los procesos de toma de decisiones más delicados. Dice una voz en off al comienzo del vídeo a modo de introducción. Dice, juntos cuentan con más de 1000 años de experiencia en seguridad nacional y diplomacia. Pues oiga, no le ha valido de nada 1000 años de experiencia. De nada. Por eso dice la Escritura que a los sabios se les ha ocultado la sabiduría, el conocimiento.
porque 1000 años no es nada comparado con lo que está escrito en la Torá, en el Tanakh, en la Escritura, en el Brit Hadashah, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para que todo el mundo entienda lo que estamos diciendo. No han aprendido nada. No han visto la historia de Moisés con los 12 espías. No han aprendido nada. Ellos se han convertido en los espías negativos, en los que han dicho y han hablado mal de Israel. Y el problema es no que ellos estén contaminados, sino que contaminan a miles y miles de personas que además, no solamente dentro, sino fuera de Israel, se regocijan diciendo, ellos mismos están diciendo que van a perder. Pero ojo, acabo con esto. No, esta es la mala, esas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues habrá que ponerlas también en pantalla. Pues claro, estamos hablando de malas noticias, pero también hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, pues esta es la afirmación que quiero ponerle como buena noticia. Vamos a ver, la tengo aquí, tengo varias además. El primer ministro, aquí está. Mire, esta es la buena noticia. Esto es lo que hay que ver, ¿eh? Y hay que escucharlo y hay que compartirlo. Mire, el señor primer ministro de Israel, la otra cara de la moneda, afirmó buscar una victoria militar decisiva en Gaza. Y después añaden, para que no sea todo positivo y para que sea demasiado positivo eso, añaden las siguientes frases en este titular. Y ponen nerviosas a las familias de los rehenes. O sea, aquí el asunto es intentar mitigar una expresión de fe poderosa. Y es afirmando, que el primer ministro afirma, buscar la victoria militar decisiva. Esta es la otra cara de la moneda de Israel. Cuando un primer ministro dice, no, aquí de perdidos nada, de derrotados nada, de caídos nada, vamos a tener la victoria total, la victoria absoluta, la victoria militar decisiva en Gaza. Esta es la otra cara con la cual sí que yo quisiera acabar. No con las otras palabras negativas, sino con la de los dos, voy a decirlo de esta manera, lo digo de esta manera, la de los dos valientes, aquellos de antaño, Josué y Caleb, que dijeron, tenemos la victoria, nos los vamos a comer por muy gigantes que sean, y no los otros 10 que pusieron al pueblo de Israel en una situación terrible, de falta de fe, lo que les llevó a lo que pasó en la historia. Eso es lo que pasó después en la historia, por esa falta de fe. Por eso nosotros hemos activado el modo fe por la victoria de Israel. Así que les animo a que vocalicemos bendición sobre Israel, porque la victoria está muy cerca. Estamos en el día 668, antes de que llegue el día 700. En ese contexto, Israel tendrá la victoria, a pesar de estos grupos de pesimistas y de faltos de fe, que lo único que hacen es contaminar la victoria, que la quieren dañar, la quieren de verdad mitigar, pero la victoria está asignada. Israel tiene ya la victoria. Por eso, clame usted con fe, active el modo fe por la victoria de Israel. Le dejo con don Marcos, escúchele que también tiene cosas muy interesantes. Adelante, don Marcos. Saludos amigos, hoy es 4 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Hay que asegurarse de que jamás no consigue lo que quiere. Es un artículo del Israel Hayom. Y por último, el Estado palestino. ¿Qué significa el reconocimiento del Estado palestino? Yo les quiero dejar saber cómo se puede crear un Estado palestino y sí, se puede crear un Estado palestino. Y vamos a ahondar un poco en este tema. Pero antes les quiero hablar sobre las demandas de Hamás en esta situación que nos encontramos y cuando el liderazgo israelí está bajo ataque por todos lados, no ven motivos para ser flexible, me estoy refiriendo a Hamás. Las amenazas de abrirle las puertas del infierno a Hamás le provocan risa. En contraste, la creciente presión en Israel, especialmente tras la publicación de vídeos de rehenes hambrientos
les da la impresión de que la terquedad israelí se está resquebrajando. A pesar de las turbulencias en las negociaciones a lo largo de los meses de guerra, las 4 exigencias básicas que Hamás estableció como condiciones para la evolución de todos los rehenes no han cambiado. Garantía internacional para un cese total y absoluto de los combates por parte de Israel, retirada de las FDI a líneas del 6 de octubre, apertura de los cruces fronterizos y creación de condiciones que permitan la reconstrucción de la franja y liberación de los terroristas encarcelados en Israel según la fórmula acordada. Si Israel responde a estas exigencias, pondrá fin a la guerra sin lograr sus objetivos y no solo dejará a Hamás como el principal factor de poder en la franja, sino que también le permitirá rearmarse y fortalecerse de nuevo, allanando el camino para tomar el control también de Cisjordania, donde ya goza de gran popularidad, además de la posibilidad de poner fin a la guerra según las condiciones de Hamás. Israel se enfrenta a 2 alternativas adicionales: conquistar la franja e imponer un régimen militar temporal, o proseguir los esfuerzos para liberar a algunos rehenes mediante una combinación de presión y negociaciones sin renunciar a derrocar a Hamás ni a su desarme. El gabinete diplomático y de seguridad deberá decidir entre las 3 alternativas. ¿Cuáles son las líneas de acción? En su enfoque actual, Israel busca primero aliviar la presión internacional, incluso a costa de reducir la presión sobre Hamás. Sin embargo, esto conduce al estancamiento de la situación sobre el terreno, deja la iniciativa en manos de Hamás, fortalece su confianza, genera confusión en el lado israelí y además no ofrece una solución al problema de los rehenes. Israel dispone de medios adicionales, incluso en la actual situación provisional, que deberían activarse, como por ejemplo atacar a los líderes de Hamás en el extranjero que siguen gozando de inmunidad y realizan actividades políticas ininterrumpidas. Neutralizarlos también podrá perjudicar los esfuerzos de construcción o reconstrucción posbélica de Hamás. Otra medida sería el corte total de Internet, las redes y las comunicaciones en Gaza. Estas son las herramientas mediante las cuales Hamás mantiene su gobierno. A través de ellas, consolida su visión de la situación y transmite información e instrucciones a la población. Además, acelerar el establecimiento de la ciudad humanitaria y promover la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump para la migración voluntaria de la población es la verdadera solución a los problemas fundamentales de Gaza y también una respuesta al deseo de decenas de miles de residentes, como demuestran diversas encuestas. Esta es la medida que más teme Hamás. Ante la inacción deliberada de rehenes y a pesar de la suposición de que Hamás tiene intereses en evitar su muerte, Israel debe fijar un precio real y aclarar que la muerte, Dios no lo quiera, de cualquier rehén desencadenará automáticamente medidas drásticas como la expulsión de cientos de agentes de Hamás, cuyos nombres se publicarían, asimismo como a sus familias. Esto también debería incluirse en el conjunto de medidas. Miren, ahora yo les quiero explicar y les ruego que presten mucha atención a lo que les voy a comentar. Esto es un artículo del Jerusalem Post que quiere aclarar de alguna forma qué significa el reconocimiento de un Estado palestino
Y esto es lo que ustedes tienen que compartir. Escuchen bien lo que les voy a comentar. 3 países decidieron hacerlo. 2 de ellos, países del G7, el Reino Unido y Canadá. Malta, el tercero, declaró su intención inequívocamente, pero el anuncio del Reino Unido se formuló como un ultimátum engañoso a Israel, considerando el reconocimiento como una especie de castigo por incumplimiento. Starmer, que es el primer ministro de Inglaterra, anunció que se llevaría a cabo a menos que Israel cumpliera con una serie de exigencias formuladas de tal manera que no podrían cumplirse en cuestión de semanas. ¿Cuáles fueron las demandas? Que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación de Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz duradera y sostenible, renovando la perspectiva de una solución de 2 estados. Esto incluye permitir que la ONU reanude el suministro de ayuda y dejar claro que no habrá anexiones en Cisjordania. Starmer no impuso condiciones a Hamás, simplemente exigió, sin ningún medio para hacer cumplir sus exigencias, que liberaran inmediatamente a todos los rehenes, firmaran un alto al fuego y se desarmaran y aceptaran que no participarán en un gobierno en Gaza. Así de simple. Por supuesto, ocurrió exactamente lo contrario. Jamás interpretó el anuncio de Starmer como una señal de que las negociaciones de alto el fuego ya no son en absoluto necesarias. ¿Para qué? Si están ganando la guerra mediática. Las interrumpió de inmediato, garantizando que al menos una de las exigencias de Starmer al gobierno israelí no pudiera cumplirse. Las diferencias entre los anuncios de los países, el anuncio de Canadá estuvo condicionado a las condiciones impuestas a la autoridad palestina. El primer ministro Mark Carney de Canadá declaró que el reconocimiento estaría condicionado a que la autoridad palestina emprendiera reformas democráticas. Díganme ustedes si esa condición hoy en día es viable. Que acepte elecciones en el 2026 la autoridad palestina, excluyendo a Hamás y la desmilitarización. No quedó claro si esto significa que el reconocimiento canadiense no se llevaría a cabo si la autoridad palestina no acepta estas exigencias. El anuncio del Reino Unido ha recibido numerosas críticas. Y escuchen bien, por favor, lo que les voy a comentar ahora. El 31 de julio, no menos de 40 lores de la Cámara de Lores de Inglaterra, muchos de ellos figuras jurídicas de alto rango, escribieron a Lord Hermer, fiscal general del Reino Unido, y señalaron que la Convención de Montevideo de 1933 especifica que un Estado reconocido debe tener un territorio definido. Insisto, un Estado reconocido debe tener un territorio definido, una población permanente, un gobierno efectivo y la capacidad de entablar relaciones con otros estados. Palestina, según los pares, no cumple estos requisitos. Sus fronteras son objeto de disputa. No existe un gobierno único que funcione. Y dado que las principales facciones palestinas, Hamás y Fatah, están en disputa entre sí, no pueden entablar relaciones con otros estados. La carta, en referencia a las propias declaraciones de Hermer sobre la importancia de respetar el derecho internacional, continúa: usted ha afirmado que un enfoque selectivo heterogéneo del derecho internacional conducirá a una desintegración y que los criterios establecidos
en el derecho internacional no deben manipularse por razones de conveniencia política. Por consiguiente, esperamos que demuestre este compromiso explicando al público y al gobierno que el reconocimiento de Palestina sería contrario a los principios que rigen el reconocimiento de estados en el derecho internacional. Apoyo la autoridad a la Palestina. La mayoría de los reconocimientos de Palestina, y unas 140 naciones lo han hecho, no son afirmaciones legales de plena condición de Estado, según el derecho internacional, sino un apoyo político a la autodeterminación palestina y la solución de dos estados. Miren, Palestina es percibida por muchos, quizá la mayoría, como un estado en espera de un futuro socio para resolver la disputa de una vez por todas. Un elefante domina esta sala. Todas esas naciones que insisten en que la única salida viable de la solución de dos estados, muchos incluso postulando que este ha sido durante mucho tiempo el objetivo supremo de muchos palestinos, negando por un Israel intransigente, ignoran deliberadamente que la dirigencia palestina de Fatah ha rechazado ofertas específicas de dos estados en múltiples ocasiones, mientras que jamás sus seguidores y la mayoría de la opinión pública palestina, según la última encuesta, se oponen explícitamente a la idea. Entre las oportunidades prestan atención desaprovechadas se encuentran el plan de partición de la ONU de 1947, aceptado por los líderes judíos, pero rechazado por el alto mando árabe. Algunos, incluyendo el propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, lo considera un grave error de cálculo. En el 2011, durante una entrevista televisiva, Abbas declaró: fue un error nuestro, fue un error árabe en su conjunto. Los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, de haberse llevado a cabo, se consideraron ampliamente un paso hasta el establecimiento de un Estado palestino independiente en los territorios ocupados. En la cumbre de Camp David del 2000, el entonces primer ministro israelí Ehud Barak propuso un Estado palestino que abarcara aproximadamente el 92% de Cisjordania junto con toda Gaza. La contigüidad dentro del supuesto Estado se habría logrado mediante intercambios de tierra. Yasser Arafat rechazó el plan y la ruptura de las conversaciones fue seguida por la segunda intifada que puso fin al proceso de Oslo. En conversaciones directas con Abbas en 2008, Abbas no aceptó. En el 2014, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dirigió las conversaciones sobre un plan de dos estados basados en los límites del 4 de junio del 67. Abbas se retiró. En cuanto a Hamás y sus seguidores, la solución de dos estados es totalmente rechazada. La carta revisada de Hamás del 2017, si bien acepta un Estado palestino de las fronteras del 67 como consenso nacional, sigue negándose a reconocer a Israel o a renunciar a la lucha armada. Esto es lo que yo les quería dejar claro, y que compartan este vídeo de que toda la propaganda es falsa, tanto de Hamás como la Autoridad Palestina. Es todo falso. Han tenido muchísimas ocasiones de un Estado palestino, pero el objetivo de ellos no es un Estado palestino, es tirarnos fuera de este país. Así de claro, para que ustedes lo entiendan. Así de claro, los palestinos, tanto Hamás como la Autoridad Palestina, como un gran porcentaje de la población susodicha palestina, no quieren un Estado.
quieren vivir en la lucha y quieren sacar a Israel de aquí. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre, espero compartan este vídeo, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les mando un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos, muchas gracias por esta descripción. Don Isabel, tiene adelante la palabra. Estamos en la sección que se titula El mejor vino se sirve al final. Fíjense, queridos amigos de este canal y de esta valiosa retaguardia, qué situación tenemos, ¿verdad? Una situación dramática, porque aquello que podía haberse solucionado, y yo lo creo así, el segundo día, porque ya el primero quizá, pero el segundo día que pasó el 7 de octubre, si todos nos hubiéramos unido como mundo, como civilización. Pero fíjese que hasta propias personas en Israel. Esto solo lo puedo entender, como les digo, porque es una guerra espiritual. Es lo único. Esta gente atacó y asesinó en nombre de su Dios y es en contra de nuestro Dios con el que van. Y esto, mire, parece una cosa absurda, ¿verdad? En este siglo XXI muchos dirán, pero si esto ya está pasado de fecha, esto ya es cosa antigua. No. Los que pasamos somos nosotros. Pero el mal siempre está aquí. Durante siglos ha estado tratando de vencer al bien representado por el pueblo de Israel, que lleva la esencia y lleva ese arca santa, ¿sí? Lleva un arca, y en ese arca van inscritos los mandamientos, las instrucciones para esta humanidad, para que nos vaya bien, a nosotros y a nuestros hijos. Pero se han echado sobre sus espaldas la ley de Dios, las instrucciones del Eterno, y han dicho, nosotros gobernaremos como queramos, nosotros haremos lo que se nos venga a la mano a hacer, y nada bueno, por cierto. ¿Y cómo han sido las cosas? Pues mire, estamos comiendo de lo que se ha sembrado en este mundo. Les digo, esto no es espontáneo, esto es algo que se ha ido gestando durante generaciones, y como no se ha cortado, pues se va en aumento. Por eso este odio antisemita no se cortó en su momento, siguió, y se ha vuelto a brotar. Esos brotes de odio hacia Israel, pero es hacia las instrucciones, porque Israel representa eso que les digo, representa esos valores que también los hemos adquirido nosotros y nos ha ido bien. La civilización judeocristiana, todo lo que se ha establecido por el cielo, esos mandamientos, son los que nos han ayudado como sociedad. Mire, no nos ha ayudado el establecer esa sociedad griega ni esa sociedad romana, porque los griegos y los romanos eran terribles, y lo saben ustedes. Pero lo que nos ha ido bien ha sido cuando hemos establecido esos mandamientos, esas instrucciones que nos han hecho tan bien, y hemos podido lograr tantas cosas. Pero ahora las hemos rechazado, las hemos olvidado, y mire, pues aquellos que no las hemos olvidado, que las llevamos en nuestro corazón, sabemos distinguir quién lucha por la vida y quién lucha por la muerte, porque esta gente lucha por la muerte, tengámoslo claro. Y en estos últimos días, en estas últimas semanas o meses, lo que se ha visto claramente es que se ha abierto completamente sus intenciones. Se han abierto por todo el mundo. ¿Por qué? Porque les han dado ese apoyo mediático. Pobrecitos son, pobrecitos, pero no les han indicado en ningún momento de esa manera tan fuerte para decirles lo que habéis hecho está mal, y cada cosa que se hace mal tiene sus consecuencias, y eso no. Mire, las consecuencias que le están dando es una recompensa de país. Fíjese, de país, bueno, eso no sería un país. Ya le digo yo que no sería ni un Estado. Eso sería una cárcel para todos ellos y un bastión para atacar a Israel hasta que lo acabe. Porque eso es lo que dicen, no lo decimos nosotros. Estamos repitiendo lo que ellos dicen. Pero no solamente las personas de Gaza. Sí, las personas de Gaza. Sí, lo vuelvo a repetir, porque ahora están sufriendo, pero porque ahora han visto también ellas a quienes votaron.
y a quienes apoyaron. Porque vimos gente disfrutando de la masacre del 7 de octubre. Los vimos, los escuchamos. Por lo tanto, tengo mis dudas, y discúlpeme, tengo mis dudas de que haya algún inocente. Lo que pasa es que, claro, las consecuencias, ahora que duele y ahora que se han dado cuenta de quién está apoyando todo este mal, pues han dicho, no, ahora ya no. ¿Por qué? Porque ahora les ha tocado a ellos también les ha tocado a ellos, a los civiles. Pero han estado muchos años pudiendo decir lo que se estaba haciendo en Gaza, de que se estaban haciendo túneles, pero nadie lo denunció, porque pasaban la frontera a Israel a trabajar, porque no dijeron nada. Porque recuerdo el muro de Berlín, cuando las personas del otro lado venían y explicaban qué es lo que estaba pasando en el otro lado, y algunos pasaban las vallas y morían a manos de los guardias del muro. Pero yo no he visto a ninguno que haya saltado el muro para el otro lado. Y discúlpeme, porque ya está bien de ponerles a ellos como pobrecitos. Ya está bien. No, señor, hay unas consecuencias y están ahí. Y han tenido mucho tiempo, desde el 2005, para poder arreglar su país. Y no han querido. O sea que la narrativa de pobrecitos no nos vale en estos momentos. Lo que tienen que pagar es las consecuencias. Y por supuesto, las están pagando, claro. Algunos tendrán hambre, claro. ¿Por qué? Porque su propia gente, esos que han estado ayudando durante 15 años y tapando, ahora están, ¿cómo están? Ahora están matándoles. Esos es que están con los soldados o los terroristas de Hamás disparándoles. Lo que dicen en mi país es que son los israelitas, los soldados israelíes los que están tirando tiros hacia ellos, pero no se ve a ningún soldado con un arma disparando a la población, pero sí se ve a los terroristas en los camiones. Eso no lo ponen en mi país. Es que no lo ponen. No lo ponen. Basta ya. Basta ya de poner a esta gente como si fueran pobrecitos. No son pobrecitos. Se han ganado lo que les está pasando. Se han ganado eso porque han apoyado a toda esta gente. Porque en vez de cruzar la frontera para Israel y decir, ayúdennos, sálvennos de esta gente, cuando tuvieron oportunidad, cuando iban a los hospitales, cuando la gente del 7 de octubre los llevaba a los hospitales para cuidarles, cuando les daban comida a los niños, cuando les llevaban a los niños, ¿qué se creen? ¿Que ahora somos el mundo occidental quien lleva a los niños de Gaza al hospital? Israel lo ha estado haciendo durante toda la vida, llevando a la gente, a esos niños. ¿Quién les ha dado de comer? ¿Quién les ha cuidado de los hospitales? ¿Quién llevó y le curó de cáncer a la momia? Ya saben ustedes con quién hablo, de quién hablo. ¿Quién? Fue Israel. ¿Y ahora Israel todo lo está haciendo mal? Vamos, por favor. Hasta los propios exgobernantes. Pues algo habrán hecho mal cuando ya no están en el poder. Porque si es votación democrática y ya no están, algo habrán hecho. Pero ¿quién está ahora? Aquel que es firme y que está aguantando presiones como ningún líder, yo creo que como ningún líder en la historia. Y está formando, y está ayudando, y está tratando de dar comida al enemigo. Pero ¿qué país hace eso? ¿Lo hace Rusia? ¿Por qué no van contra Putin? ¿Por qué no le dice? Mire, esta mañana hemos visto cómo han atacado, cómo han dejado un edificio donde había personas civiles, donde había niños. Pero eso el mundo no lo dice, no lo dice. No lo dice. Todo Camboya ha atacado a Tailandia, no lo dicen. Pero sí Israel. ¿Israel por qué? Porque se está defendiendo. Porque se está defendiendo. Y mire, me estaba hablando, alguien estaba leyendo, y algunos yo también los he leído, no aquí, sino fuera, diciendo que Trump no está haciendo nada. Mire, yo le voy a poner, a ver si puedo sacarlo, por lo que lo he guardado esta mañana. Hay una ley que, a ver si está, discúlpenme. Hay una ley que ha establecido, no lo encuentro ahora mismo, pero una ley que ha establecido el gobierno de Estados Unidos. Y no lo encuentro ahora mismo porque quería leérselo. Hay dos leyes que ha establecido y no lo encuentro, pero se lo digo. Hay dos leyes que ha establecido Estados Unidos para esta gente. La gente que hable mal de Israel, que sea antisemita,
que esté a favor de la yihad. O sea, ha establecido una serie de normas en las cuales no se va a permitir entrar a esta gente. Eso no lo han hecho los demás gobiernos. No lo hizo Biden. Biden dejó entrar a un montón de gente, Obama dejó entrar a un montón de gente, que es las consecuencias de las que ahora mismo estamos viendo en Estados Unidos. No fue Trump quien dejó meter a toda esta gente. Y tampoco fue Trump quien los tiró del país, los echó del país. La mayor cantidad de personas que han sido expulsadas de Estados Unidos fue en el gobierno de Obama. Y si no, búsquenlo. Pero claro, ahora mismo todo el mundo va a ir en contra de Israel y en contra de Trump, que será lo que sea, pero es el único que ha levantado bandera para Israel. El único que ha llorado por Israel. ¿Han visto ustedes algún político que haya llorado por Israel? Que se haya enfrentado con Israel, al lado de Israel. Yo no he visto a nadie. Mire, será lo que sea. Yo no me entro en eso. Pero lo que sí entro es que es el único político que ha ayudado a Israel. Como hubiéramos querido, pues quizá no. Pero es que él también tiene su país. Pero no podemos poner en duda de que ha sido el único. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Mire, ayer estaba escuchando también que gracias a Dios, que tenemos aquí españoles que hablan la verdad. Hay pocos, evidentemente somos pocos, deberíamos de ser más, pero ya se está escuchando las voces en España a favor de Israel. Pero hay un profesor que está hablando muy bien y estaba diciendo que el problema de todo esto es que los zurdos, evidentemente, odian a Israel por ser rico. Hasta cierto punto es verdad. Pero los enemigos de Israel, estos que son musulmanes, tienen muchísimo dinero. O sea, no es por el dinero. No es porque le tengan envidia a Israel. Es porque le quieren directamente destruir y punto. Esa es la palabra, punto. No hay más. Claro que evidentemente Israel es un país que defiende las libertades, que defiende las empresas. Las mayores startups que hay en Israel, o sea, en el mundo, son de Israel. Todo lo que promueve la libertad, la creatividad, el ir hacia adelante, lo promueve Israel y lo demuestra con sus hechos, con todas las tecnologías que ha hecho progresar en el mundo. Se las debemos a Israel. Pero lo que pasa aquí ya no es cuestión de dinero, que ya saben ustedes, yo creo que, y lo creo y se lo he dicho muchas veces, el dinero que se usa de Qatar lo usa para todo esto, para financiar periódicos, para financiar universidades. Es el banco de toda esta gente. Yo estoy pidiendo que se sequen los pozos de petróleo de Qatar, que se sequen. Pero no solamente los pozos de petróleo, las cuentas, que se queden sin nada. Que haya una catástrofe económica para que se queden, pues eso, con un camello y punto. Porque lo que están haciendo no tiene... Bueno, sí tiene nombre, pero no lo podemos repetir. Pero imagínense cómo está el mundo, sin poner las ideas claras, porque no saben o no quieren medir con la medida que hay que medir. Y lo que no puede ser es que se le premie y se le financie a alguien que quiere destrozar otro país, a otra gente, ya sea Israel. Imagínense que, no sé, ustedes, como sean españoles, colombianos, italianos, nos digan: ahora vamos a destruir a todos los italianos, a todos los españoles, porque son españoles, ya está. ¿Cómo se sentiría usted? Que por el hecho de tener una nacionalidad, eso sí que es genocidio. Eso se llama genocidio y eso es lo que están haciendo, pero no quieren leer el contrato por el cual se va a firmar el Estado. Eso está también hay en la ley de Trump, dice que la gente que entre tiene que reconocer el Estado de Israel. Digan ustedes a toda esta gente que quiere el Estado de Palestina que reconocen el Estado de Israel. A ver si es verdad. No es verdad. Porque si reconocen el Estado palestino, el primer punto que tienen es que quieren destruir a Israel.
Y si no, que lo digan, que lo digan claro. Pero no lo ponen, ¿verdad? No lo ponen. Pero es que ese es el punto. Entonces, si basamos las conversaciones, los pactos, todos los planes en ese punto, ya no sirve de nada. Esto es como multiplicar por 0. Si usted me multiplica cualquier cosa por 0, es 0. Pues ya está. Si usted hace un pacto, quiere hacer un pacto, quiere hacer un Estado, quiere hacer cualquier cosa, con la primera perspectiva de que Israel no exista, multiplica por 0. Ya no vale. Ya no vale. Esa es la hipocresía del mundo. Pero claro, aquí no se ataja donde se tiene que atajar. Hay que cortarle el dinero, hay que cortarle muchas cosas, pero sobre todo hay que ponerse firme, unidos, unidos, unidos. ¿Quién es el enemigo? Hamás. Pero detrás de Hamás, ¿quién está? Qatar. Detrás de Qatar y al lado, Irán. Es que no hay más. Y todo eso lo envuelve una cultura y una filosofía donde dice que todos sobramos. Eso no lo dice nadie. Todos sobramos. Ya no solamente los judíos, es que todos sobramos para esta gente. Todos sobramos, díganlo claro. O por lo menos escúchenlo porque lo están diciendo. Escúchenlo. Está clarito. Está clarito. Y es que el problema es que ni siquiera podemos decirlo. Está hasta prohibido decir eso. Increíble, ¿no? O sea, no podemos ni defendernos, por lo menos con la palabra. Pues así estamos. Por eso somos la retaguardia espiritual de las FDI. No nos van a decir lo que tenemos que hacer. Sabemos perfectamente a quién tenemos que clamar y sabemos perfectamente lo que está bien de lo que está mal. Por mucha narrativa que nos lo digan, que nos digan, las imágenes están ahí, los hechos están ahí. Y nuestra responsabilidad es defender lo que es justo. Lo que es justo. Y lo que es justo es que Israel va hacia adelante. Y no es verdad, como dicen, y fíjese nosotros que íbamos a ser, pues sí, porque hemos sido testigos durante toda esta guerra y hemos visto las victorias de Israel. Israel no está como estaba antes del 7 de octubre. Israel ha llegado a la frontera del Líbano, a la frontera de Siria. Está a punto de anexionarse Cisjordania. Y ha entrado a Gaza. Y tiene más del 75%. Y ahora mismo acabamos de ver que hay un batallón que ha sido derribado. ¿Eso es que está perdiendo? ¿Eso es que no tiene batallas ganadas? Por favor, pónganse ustedes las gafas o vayan a la óptica de la fe, porque nosotros lo estamos viendo clarito. Clarito, clarito. Esta gente se lo ha buscado y no hay otra. Y el que busca encuentra. Por lo tanto, pongamos los puntos sobre las is. Israel vencerá. Israel ha nacido para vencer. Y las FDI son el ejército más ético del mundo. Y si no, compárelo con los demás ejércitos que hay ahora mismo en el mundo. ¿Por qué no se ocupa Francia de todo lo que está pasando en sus excolonias, donde están matando gente, estos yihadistas? Los están matando. ¿Por qué no van a ayudarles? No, quiere meterse en casa del vecino. ¿Sabe por qué? Porque está secuestrado. Realmente el gobierno francés está secuestrado. Porque está en la ruina. Y está pagado por toda esta gente. Igual que un equipo de fútbol. Pues así. Así es. Lamentablemente es así. Y no somos tontos. Lo vemos claramente. Y por eso estamos aquí todos los días. Para definir lo que está bien y lo que está mal. Sí, fíjese, podemos hacerlo. Tenemos esa autoridad porque nos avala los hechos de Israel. Por eso podemos defenderle. Muchísimas gracias a todos ustedes. Necesitamos ser más. Necesitamos ser más. Y mire, mejores no. Porque mejores yo creo que como ustedes son increíbles. De verdad, se lo digo. No se lo digo
para que pongan ustedes palabras bonitas, créanselo. Si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado y nos ha llamado para servir al pueblo de Israel. Es una responsabilidad, un privilegio, y nos ha servido ese amor que tenemos por Israel. Hagámoslo florecer y sobre todo que podamos guardar el buen nombre de Israel. Muchísimas gracias y Am Israel Chai. Am Israel Chai. Estimados amigos, nos despedimos de ustedes con esta diserción de la verdad. Ha sido descrito con palabras precisas, con un perfecto entendimiento de la situación. Gracias, doña Isabel. En mi esposa no puedo decir otra cosa, pero es que digo la verdad. Digo la verdad. Y lo ha dicho de manera precisa y concisa. Mire, estaba viendo a algunos de ustedes que estaban comentando que era la primera vez que habían entrado en el canal y han tenido una grata sorpresa por lo que están escuchando y viendo. Nos alegramos también y le damos las gracias por sus palabras. Siempre son motivadoras. Escuchamos muchas cosas y en este canal solo se escuchan cosas buenas, es la verdad. En este canal solo se escuchan cosas buenas. Y cuando entre alguien por primera vez, tiene que sentir, como están sintiendo, que este lugar es diferente. Porque como bien ha dicho doña Isabel, queremos ser más, pero mejores es difícil. Porque aquí está la mejor gente del mundo. Esto no es una exageración, esta es una realidad. Nos despedimos de ustedes esta mañana, les dejamos con el vídeo de el viaje a Israel. Antes, 2 frases que tenemos que decir siempre. Una es que en vivo o en diferido ustedes son los preferidos. Y la otra es Am Israel Chai. El pueblo de Israel vive y vive para siempre. Mañana a las 6:30 de la mañana estaremos, si el cielo lo permite, y después a las 12 y después a la misma hora de hoy, a las 7, a las 19 horas en España, las 20 en Israel. Un fuerte abrazo para todos ustedes y le dejo con esta información acerca de nuestro viaje a Israel, que ya estamos en marcha. Un abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.